Quedamos la clase pasada que íbamos a hacer que hoy íbamos a manejar, íbamos a ver el tema de los delitos informáticos, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, David señor. Ernesto, ¿está ahí? Sí. Se me fue Luis otra vez, ¿cierto que sí? Sí, se Sí, desconectó señor, Luis. hace un momento apareció el mensaje. Listo. Bueno, entonces vamos a ver el tema de delitos informáticos. Voy a compartir aquí la norma para que, pues vamos a desarrollar eso con base, está ahí en la ley. Bueno, no se bloquea esto porque el otro día estuvo molestando también. Listo, ahí estamos todos, ¿cierto? ¿Me están escuchando ahí, muchachos? Sí, señor, correcto. Sí, señor, lo estoy escuchando. Dice que la ley, esto se llama delitos informáticos. Como hablamos la vez pasada, 73 del 2009, es una norma relativamente nueva, expedida obviamente por el Congreso de la República. Nosotros vimos quién es el que legisla, que es el Congreso, y hay preguntas del parcial sobre eso, quién es el que legisla. Expidieron esta norma, ¿por qué? Porque todos los delitos penales estaban condensados en el Código Penal, pero de manera física, ¿cierto? Virtuales, digamos que no habían delitos antes de esta ley, pues se cometían, pero no había manera de, digamos, démosle 8, ¿quién se conectó ahí de octavo? Hay dos Alexander León. Sí, profe, me votó. Sí, eso hizo el que ya entraron dos. Ah, ya se salió, vio. ¿Sí vieron, muchachos? Sí, profe. Se salió de una. Ajá. Sí. Ah, bueno, vea que ahí está fastidiando. Hermano, ¿me tiene el computador hackeado o no? Mire si tiene habilitado el Anistor. ¿Lo tiene habilitado? Mire a ver si lo tiene habilitado, profe. No, pues es que no me acuerdo por dónde fue que miré eso. No, esperemos a ver si empieza a molestar ¿y qué? No, pero igual están los 7 y se salió. Esperemos a ver si se conecta. Listo, continuemos, no venga, porque si no, no nos van a dejar dar clase. Listo, vea. El enunciado de la norma, generalmente las normas se modifica el Código Penal, se modifica es ¿por qué? Porque todos estos artículos que vamos a ver acá van a ingresar a ser parte del Código Penal, ¿sí? Entonces van a modificar el código para ingresar estas normas y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado la protección a la información y los datos. Así se llama el bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Es el derecho que se protege o que lesiona a la persona cuando comete esta conducta. Cuando la persona, el delincuente, comete esa conducta, se llama, el delito que se va a proteger es la información y los datos. ¿Listo? Y se preservan íntegramente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Entonces dice el Congreso de la República, decreta primero, adiciones del Código Penal en su título séptimo denominado de la protección de la información y de los datos personales. O sea, con esto lo ingresan al Código Penal. De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. El primer artículo que hay allí es el artículo 269A, que es el acceso abusivo a un sistema informático. Este delito le corresponde a David Cuellar, ¿cierto?
Listo. Sí, profe. David no vino a clase, él me avisó, entonces yo voy a explicar el artículo que le correspondía a él, ¿sí? No, David está en este momento en clase, ¿o no? David Cuellar. No es David, yo soy David García, profe. David No, profe. Ernesto García, falta. ¿Quién fue el muchacho que me escribió que no podía estar en clase? 7. Pues profe, creo que es el compañero que falta. Sí, falta uno. Ah, bueno, listo, pero no, me falta uno, me faltan dos. Porque David Cuellar no está tampoco. Digamos este delito, pero bueno, yo lo voy a exponer, no hay problema. No se lo traen diapositiva porque obviamente pues ustedes iban a hacer cada uno de esto, entonces no hay problema, yo les explico este artículo. Dice, acceso abusivo al sistema informático. Les dije que buscaran los verbos rectores, ¿cierto? Quedamos en eso. ¿Cuáles son los verbos rectores? Es el hecho que genera la conducta, o sea, que con cometer usted ese verbo, ese hecho, pues digamos que usted está en curso posiblemente en el delito. Entonces lo voy a leer y vamos a identificar el verbo rector. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo, incurrirán en una pena de prisión de 48 a 96 meses. Muchachos, quiero que tengan en cuenta algo. Para que un delito penal sea tipificado, o sea, para que usted lo puedan, digamos, acusar de haber cometido un delito, debe cumplir 3 condiciones. Debe ser típica y culpable la conducta. Son 3 verbos que ya se los voy a explicar antes de continuar con el articulado, ¿cierto? ¿Qué es típica? Una conducta típica es la conducta que efectivamente está en una norma jurídica, tipificada, está escrita. Está escrita es que efectivamente debe estar en el código penal. Si no está escrita, a usted no tienen por qué sindicarlo de alguna conducta. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando David Murcia, el tema de las pirámides? Muchachos. Sí, señor. Cuando capturaron, ¿por qué lo tuvieron que extraditar o por qué Colombia tuvo inconveniente en ese entonces? Porque en ese entonces no había un delito que tipificara, no había un delito escrito que tipificara la conducta que estaba cometiendo él, que era de esas pirámides. No recuerdo cómo se llama el delito en este momento, porque digamos que yo no soy penalista, pero sí tengo muy claro que ese delito para ese entonces no estaba establecido en la norma en Colombia. Por consiguiente, pues no le podían imputar los delitos que supuestamente ha cometido. ¿Qué hicieron con él? Lo extraditaron, porque en otros países, digamos que esos delitos sí estaban tipificados, sí estaban en la norma, entonces había posibilidad de extraditarlo. Bueno, listo. Claros con típico. Sí, señor. Listo. Antijurídica. ¿Qué es antijurídica? Antijurídica es que efectivamente usted lesione el bien jurídico que se está tutelando. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Usted asesina a una persona, el delito está tipificado, homicidio, ¿cierto? Está en la norma. Antijurídica es que efectivamente se haya cometido el delito, ¿sí?
que el bien que estaba protegiendo el Estado, que era la vida, efectivamente fue violentado, o sea, antijurídica es que violentó el derecho. Entonces, cuando se prueba que efectivamente murió la persona, entonces ya está cumpliendo dos. Típica, la norma está escrita. Antijurídica es que efectivamente asesinó a esa persona. Y ahora viene el tema de culpable. Culpable es que a usted lo deben vencer en un proceso penal, demostrarle que ese bien jurídicamente tutelado que estaba ahí, que era la vida, que ya se determinó que se había perdido una vida, o sea, se lesionó antijurídicamente el bien, demostrarle a esa persona que es culpable. Esas son las tres condiciones que debe cumplir un juicio penal. O sea que cuando ustedes vayan, digamos que por un tema de un delito informático, estas tres deben concurrir. Debe estar la norma escrita, efectivamente el bien debe haber sido violentado y demostrar quién fue la persona que violentó ese bien, o sea, que cometió el delito. Esas tres se deben dar. Frente a lo que estábamos hablando acá, el verbo rector es acceder. Acceder o mantenerse, este es otro verbo rector. Acceda a un sistema informático protegido o no con medidas de seguridad y se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tiene el legítimo derecho de excluirlo. Entonces les voy a dar un ejemplo de eso. ¿Cuál es el ejemplo de un acceso abusivo a un sistema informático? Cuando usted tiene su celular y usted tiene su correo electrónico allí, ¿cierto? Muchachos, Alexander, Alexander, tiene el audio abierto, Alex. Muchachos, ¿me están escuchando? Bueno, el último pedazo se entrecortó. Es que a veces le está escuchando como entrecortado, profe. Esperen un momentico, yo me pongo los audífonos para... Esperen un momentico. Dame un momento. Listo, muchachos, vamos a ver si de pronto con los audífonos escuchan mejor. Ahí me escuchan. Ahí. Listo, profe, ahí. Ahí, ¿ya me escuchan? Listo. Sí, ahí sí, profe. Bueno, listo, está bien. Muchas gracias. Bueno, listo, vean, entonces, ¿qué pasa? Acá están los dos verbos rectores. Acceder o mantenerse dentro del sistema en contra de la voluntad de quien tiene el legítimo derecho de excluirlo. Mire lo delicado de ese delito. ¿Qué pasa cuando usted deja el celular y su esposa empieza a revisar su correo? ¿Ustedes creen que es un delito informático? Totalmente, ¿cierto? Entonces mire que a veces la ley penal, digamos que es muy laxa en ese sentido. Uno, frente a estos delitos, pues digamos que está a esto de cometer cualquier delito informático, porque mire que las conductas que relacionan acá
pues dentro del común, dentro de la sociedad uno diría, no, pero es que eso no es tan grave, ¿sí o no? Y eso se ve cantidades. Cantidades es ¿por qué? Porque los hombres le revisan el celular a la novia, cualquier situación puede pasar, ¿cierto? Dentro de eso. Entonces, el hecho de que usted acceda o se mantenga dentro de un sistema informático en contra de la voluntad de otra persona, pues está incurriendo en ese delito. Ese sería el ejemplo de ese acceso abusivo a un sistema informático. Puede ser también cuando usted llega a la universidad y entonces encuentra un correo abierto en un computador de una compañera que lo dejó, y entonces usted empieza a mirar en el correo electrónico de ella, que es todo lo que tiene. Eso es un delito informático, ¿sí? Porque usted está siendo abusivo en el acceso a ese sistema informático. O cuando usted llega a una casa, usted se mete a una empresa y empieza a mirar la información de la empresa sin autorización. Eso es acceso abusivo a un sistema informático. ¿Claros con el ejemplo? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe. Los de la pena. Dice que la persona que incurra en ese delito, la pena de prisión va a ser entre 48 y 96 meses. Más adelante en la norma vamos a ver que hay unas conductas que se llaman agravantes, ¿cierto? Agravantes que están por acá, estos de acá. Circunstancias de agravación punitiva. Entonces estas las vamos a mirar ahora. Dice que si esas conductas de todos estos artículos anteriores, los que van a exponer ustedes, se cometen con alguna de estas condiciones sobre redes del sistema informático de comunicación estatal, por servidor público, hay como 8. Si se comete esta conducta, miren acá, acceso abusivo a un sistema informático, y por ejemplo era un funcionario público, que lo dice acá en numeral 2, funcionario público, dice que eso es un agravante, porque el que la cometió es un funcionario público. Las penas imponibles, de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán a la mitad. Entonces, esta pena no va a ser de 48 meses, sino que se va a aumentar a la mitad. La mitad de 48 es 24, más 48 va como 60 y 72, ¿sí? Entonces va a ser de 72 más la mitad de esta, entonces se va a mover entre ese rango. Es una pena muy alta. Es una pena muy alta, ¿por qué? Alexander se salió. Alexander. Alexander. Pues, como que sí. Ay, me dio para agregarlo y no le permití. No lo había visto que se iba a salir. Pero yo le escribo acá que le mandé. Está fallando mucho en mí, profe. ¿Ah? Sí, bueno, yo también en otra clase que tengo. De mí, como que estaba comienza a fallar mucho. Cierto que sí, está. Alexander, ¿si es usted o no? Confírmeme. Sí, señor, correcto. Ah, bueno, listo. Luis, ¿sí está escuchando? Señor. ¿Sí está escuchando? Bueno, listo. Entonces, mire, si el delito se comete por una persona, digamos que no cumpla con las condiciones de acá, que es un agravante de las que le hablé, la pena va a ser de 48 a 96 meses. Esta pena es muy alta, ¿por qué? Porque resulta y pasa que las penas privativas de la libertad, que son superiores a 48 meses, no son excarcelables. ¿Qué es eso? Que no tiene posibilidad de que el juez le diga, vaya, cumpla la pena a su casa, o sea, que le dan casa por cárcel. No, cuando la pena es superior a 48 meses, no hay posibilidad de que el juez le conceda a usted la prisión domiciliaria. Hay unas excepciones, cuando se pide que es cabeza de familia, o por vejez, o por una enfermedad grave. Hay varias situaciones que pueden, digamos, entrarse a discutir para que la persona no lo manden a prisión. Pero la generalidad es que si la pena es superior a 48 meses, la persona tiene que ir a pagar con cárcel.
Entonces mire lo delicado de este delito. Es un delito que fácilmente cualquiera lo puede cometer, ¿sí? Un ataque de celos, vea, ahí está. Y la pena, mire la que va entre 48 y 96 meses. Y es más, si es un servidor público, entonces le da la mitad, súmele a esto de 48 a la mitad, le da 72 meses, eso es un poco. ¿Listo? Ese es el primer artículo que vimos ahí, que es el acceso abusivo a un sistema informático. ¿Tienen alguna duda? Ah, y la multa. Mire la multa que va acá. Entre 100 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Tienen alguna duda? No, señor. Está claro. Listo. Esta multa, obviamente, si usted no tiene plata, pues el Estado no tiene cómo cobrarle. Pero si usted tiene dinero, esta plata se la van a cobrar. Se la van a cobrar es que le inician un proceso y le rematan si tiene una casa o un carro, se la quita al Estado porque usted le debe una multa al Estado entre 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso también puede ser muchísimo dinero, porque 100, estamos hablando de que 100 salarios son 87 millones de pesos en este momento. Entonces mire que la multa es grandísima. Pasa que esas multas generalmente eso no se paga, porque ¿quiénes son los que se condenan en Colombia? A la gente pobre, no. No es que los ricos no pagan cárcel. Los pobres son los que siempre están en la cárcel. Los ricos son muy contaditos, los ricos que en la cárcel. Mire a Andrés Felipe Arias, que ni siquiera está en la cárcel, está por allá en un cantón. Entonces de eso nos podemos quedar acá hablando toda la noche. Las normas son hechas para los de Ruana. Y les voy a dar un ejemplo por qué. Ahorita vamos a ver también una norma que habla de eso, que es los delitos informáticos frente a las entidades financieras, que la pena de prisión y las multas son altísimas. ¿Por qué? Porque pues protegen a los ricos. Entonces les voy a dar un ejemplo de una norma que es muy desfasada en ese sentido. Usted, por ejemplo, asesina a una persona y ese asesinato da, digamos, 20 años de prisión. Digamos que 20 no, eso da 10, 15 años. Resulta y pasa que usted extorsiona a una persona. Una extorsión es llamar a otra persona y decirle, vea, si usted no me consigna 100 millones de pesos, asesino a su papá, a su mamá y a sus hijos. Y a su esposa también. Eso es una extorsión. La persona está acá y la persona que están extorsionando está en Medellín. Ni siquiera la tocó, simplemente una llamada. Ese delito de extorsión da entre 20 y 25 años. Incluso puede ser más que un asesinato. Yo les digo, ¿por qué la diferencia tan grande, les pregunto a ustedes, frente a un delito de esos? Porque los que secuestran son ricos Esa es la respuesta. y los que extorsionan son ricos. Porque a los que se extorsionan son los ricos y los que matan son los pobres. Entonces esas penas, eso, cualquier cosa, eso ahí mismo salen a la calle, mátense ustedes, porque entre los pobres nos matamos. Entonces la guerrilla son pobres, los soldados son pobres y nosotros los que llevamos de la violencia a los de abajo somos pobres y nosotros nos matamos entre nosotros. Las penas de ellos son irrisorias. O mire el caso de los Nule. ¿Cuánto han pagado de cárcel? Ya todos salieron, por si no sabían, ya todos están en la casa. Y se robaron más de 100.000 millones de pesos. ¿Por qué esas normas para esos delitos cuando roban una cantidad de dinero tan alta, las penas son así chiquiticas? Porque ¿quién tiene la posibilidad de robarse 100.000 millones de pesos? Eso no lo hay en un banco, eso tiene que ver del Estado. Entonces, como van a ser funcionarios públicos los que roban esa plata, entonces ellos son los que hacen la norma y le hacen ¿qué? Amañada a sus intereses. Entonces, si vamos a hacer las normas para nosotros, van a ser blanditicas. Mire lo que estaban proponiendo incluso en el Congreso, que inmunidad diplomática para los senadores y representantes de la Cámara. ¿Cómo que inmunidad diplomática? Que no los puede investigar la justicia. ¿Lo que es eso? Y entonces mire que ellos tienen la posibilidad de hacer las normas y las hacen al tamaño de ellos, a la conveniencia de ellos. Entonces mire que la mayoría, usted se pone a mirar todas las normas en el Código Penal o incluso esta norma que estamos revisando acá ahora, todas son
tendientes a proteger los grandes capitales de los particulares, entonces esas normas son supremamente elevadas, las penas y las sanciones que hay para ellas. Bueno, listo. Ahí quedamos con ese artículo, acceso abusivo a un sistema informático. Sigue la persona que nos va a exponer bla, 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 como el meme, obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones. Dice que Luis Trujillo. Luis, voy a dejar de compartir para que usted comparta si quiere lo que usted tiene, Luis. Ya la ven, profe. Listo, tranquilo, no se preocupe. Vamos claro con el tema, muchachos. No. Ahí viene, ya como que la va a cuadrar, espere. ¿Ahorita sí? No, Luis, todavía no. ¿Ustedes ven algo, muchachos? ¿Cierto que no? No, no, señor. No, señor. La verdad es que ya acá por mí no. Bueno, me sale deshabilitar la parte. Por mí se comparte en la parte donde dice presentar ahora, Espere, yo miro a ver si por acá. ¿cierto? Configuración, pantalla completa. Creería que sí. Bueno, es que como siempre me conecto desde este lado, no sé cómo podrían compartir ustedes. Cambio otra vez pro y yo vuelvo otra vez a. Cambio de pantalla y vuelvo otra vez a hacerle a ver. ¿Cómo así? ¿Cambia de pantalla en qué sentido? ¿En cuadros? O sea, coloque la diapositiva que tenía y otra vuelvo otra vez atrás y yo a ver si me habilita otra vez a mí, porque yo a mí lo tenía habilitado y Ah, ok, le di espere. compartir y luego se me deshabilitó. Ahí. Listo, ahora sí. Parecía que estuviera compartiendo. Y ahí está. No, ahorita sí, profe. No. ¿Ustedes ven algo, muchachos? No. No, Ahorita sí. Juan José, mire a ver si ustedes pueden compartir algo, a ver si es de pronto el que le está fallando. Ensayen ustedes a ver si pueden compartir algo. Profe, y si deja de compartir el suyo, de pronto esté bloqueando eso. Ahí por casualidad en la pantalla mía. No. Y yo ya dejé de compartir, no. Tampoco. Profe, deje de compartir pantalla usted a ver si de pronto funciona. Ya dejé de compartir. Su pantalla sigue siendo visible para los demás. Haz clic aquí y dejar de publicar. Entonces yo miro por Pero acá. todavía está viendo la de usted. ¿Ah? Todavía están viendo la mía. No, ahí ya Alexander compartió la de él. Pero sí se Una ve. prueba con un archivo que yo tenía. Voy a dejar de compartir. Ah, ya ve, Alexander ya le apareció.
Alexander, la sacaste otra vez, pero sí se veía. Sí, sí, correcto. Yo la compartí como para probar y ya la suspendí. Ah, bueno. No, Luis, entonces, ¿sabe qué? Hagamos algo. También sale un error. Le envío las diapositivas a usted, profe, y Sí. se me las coloca ahí al favor. Ah, bueno, sí, hágale de una. O a alguien, o al grupo, sí. O al grupo. A alguien del grupo que me la comparta por. No, mándelas al grupo, yo ya la comparto. Espere, yo hablo WhatsApp web y la abro acá en el computador. Se generó el bucle. Este internet está lento, pero lento es lento. Sí, profe. ¿Cierto? Está muy lento el internet. Sí, Profe, bastante. me ausento un momentico, hago algo y ya regreso. Ah, está bien. La mandó al WhatsApp, Luis. Sí, profe, ya la envié. Está cargando. Ah, El listo. grupo. Sí, ya. Yo espero que me abra acá el WhatsApp web y ya la descargo. Se la comparto. Si carga este internet que está... Es que todo el mundo a esta hora está conectado. Entonces está bloqueado todo. Porque al principio era muy fácil, pero ya ahorita último ya hemos tenido mucho problema. A veces uno piensa que ese tema del confinamiento, hermano, parece que lo hubieran hecho pensando en la 5G, porque al confinar toda la utilización del internet se... Aló. Sí, profe. Se le están recortando. ¿Cierto que sí? Espera un momentico que Sí, ya... le está entrecortando, profe. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Espera un momentico, está descargando la diapositiva. Espere que me abra acá y para podérsela compartir. Yo no sé esto por qué está tan lento. Este computador es generalmente rápido, pero no sé qué pasa. Listo, ahí está abriendo. Ya la vamos a compartir. Listo, compañero, ya le voy a compartir su diapositiva. Listo, muchas gracias, profe. ¿Listo? ¿Ya la ve, Luis? Ah, no. Espere que le está Sí, cargando. profe, ya. Listo, profe. Listo, profe. ¿Me pasa la segunda, por favor? Ah, no, espere yo. ¿Cuál será la que estoy compartiendo?
La segunda, listo. Ahí. Listo, profe, compañeros. Sí, profe, ¿ya me están escuchando? Sí, sí, claro. Sí, compañero. Listo. Listo. Profe, para los compañeros, pues a mí me tocó el artículo 269b de la ley 1273 del 2009, que habla de la obstaculización ilegítima del sistema informático por red de telecomunicación. Sí. Me pasa, por favor, la siguiente. Pues acá le voy a dar una breve introducción. El 5 de enero del 2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la ley 1273, por medio de la cual se modificó el Código Penal. Se crea un nuevo bien jurídico tutelado, denominado de la protección de la información y de los datos. Ya como pues el profesor venía pues, diciendo ya 8 días, con la 1273 fue que se quiso pues proteger todo lo que eran todos los datos de la información. Íntegramente los sistemas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. Ya con esta ley, por ejemplo, las empresas tienen que cuidar mucho también, porque inclusive hasta las mismas empresas pueden ser sancionadas. Es como el Aves Data, que pues, en este momento es muy delicado lo del manejo de la información. Pero me pasa la siguiente, por favor. Esta es. Sí. Otra. El artículo en sí. No, la donde está esa prueba, gracias. El artículo 269 de la ley 1273 de 2009 exactamente habla obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, el que, sin estar facultado para ello, implica u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incurrirá una pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya el delito sancionado como una pena mayor, con la R. En esta el sabotaje informático es el acto de borrar, imprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora como intercepción de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Las técnicas que permiten cometer los sabotajes informáticos. Me pasa la siguiente, por favor. ¿En qué consiste? Este delito tiene que ver con el uso de diferentes herramientas empleadas por un hacker o delincuente cibernético para interrumpir las funciones normales de un sistema con el fin de conseguir un beneficio como robo o borrado de información o en algunos casos realizar el daño a gran escala denegando los servicios de red o telemáticos, donde la organización no tenga comunicación interna ni externa, lo que implica pérdidas millonarias. Esto se debe a la parálisis de normal funcionamiento de la empresa hasta lograr una solución que permite retomarla. Este delito puede considerarse en una forma más básica como una denegación del servicio o ataque de DDoS, que es como el DDoS es un ataque denegado, en el cual se define según por la SER, ataque caracterizado por un intento explícito de denegar a los usuarios legítimos el uso del servicio o recurso. Me pasa al siguiente, profe. Los verbos rectores que yo vi en este artículo está impedir, obstaculizar y acceder. Por ejemplo, el sujeto que accede al sistema informático y en ningún momento fue autorizado. Ese es como un ejemplo pues de la violación a
Ese es el libro. Y el otro es, para ello impide o obstaculiza el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones. Me pasa al siguiente. Por ejemplo, los ejemplos está como el virus, que se considera un programa de computadora que tiene la facultad para reproducirse y transmitirse automáticamente y que genera afectaciones en el rendimiento de la computadora. Este es como uno de los ejemplos. Y la otra es la bomba lógica, que este es un programa que se ejecuta en un tiempo predefinido por el atacante. Pasa a afectar a algún sistema informático. Por ejemplo, en este, por medio del virus, este se instala por parte del delincuente informático de un programa que genera algún tipo de falla en el software de la máquina, como en el resultado de la afectación de la integridad o disponibilidad de información, sujeto activo, interdeterminado singular, sujeto pasivo, indeterminado singular, con verbos rectores como es obstaculizar, impedir, que era lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Y está la bomba lógica, que en esta es generada por algún actor que tenga acceso y privilegios de usuario. Esa bomba atómica, si es ya pues alguien de ahí que esté cercano a los medios de comunicación o ¿Bomba a los atómica o bomba lógica? Bomba Lógica. Bomba lógica, perdón. Lógica. Ahí Esta, ¿Le pasa el otro? esta es la que permite instalar el software malicioso. Ya lo voy a terminar en esa. Vale. Esta le permite instalar el software malicioso en el cual será configurado para ejecutarse con alguna condición preestablecida, afectando la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información, sujeto al activo, indeterminado, singular, y sujeto pasivo, indeterminado, singular, como son los verbos rectores, que es el mismo que estamos explicando anteriormente. Ahí pues sí me pasa la otra, por favor. Ahí ya finalizamos. Está bien. Ahí está la pena. La pena de prisión, pues ya lo había dicho ahí que está en el artículo, va de la pena de prisión de 48 a 96 meses y la multa es de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya el delito sancionado con una pena mayor, que era lo que nos explicaba usted, profe, ahorita. Sí, señor. Listo, profe. Listo, compañero, muchas gracias. Su nombre es Luis. Listo, está bien. Listo, ya está el comienzo. Listo, profe. Bueno, sigue. Muchas gracias. Ok, gracias a usted, amigo. Sigue entonces interceptación de datos informáticos, Alexander. Alexander, ¿están escuchando ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero Alex se fue y es el que sigue. Alex. Alexander. ¿Dónde no fue? Entonces, bueno, dejemos a Alexander que lo haga ahorita. El que sigue es uso de software malicioso. Ah, no, sigue, espere. Alexander, interceptación de datos informáticos, ¿cierto? Daño informático. Daniel. Daniel. Muchachos, ¿me están escuchando? Ok, Yo sí, profe. listo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Lo que me tocó a mí fue el artículo 269D, que explica que el que defiende estar facultado para ello, destruir, dañar, borrar o deteriorar o alterar o suprimir los datos de la información que tenga la persona o un sistema de tratamiento de información o sus partes o entes lógicos, incurrirán en pena de prisión la condena está entre 48 y 96 meses y las multas van entre 100 y 1000 salarios legales vigentes.
Los vectores que yo encontré fue en destruir, dañar, borrar o deteriorar o alterar la información que tenga la persona. Los delitos más comunes que es por el correo electrónico, por mensajes de texto, por, por las memorias USB, que es lo más común también que hay. También por los celulares también que está también en estos casos ahora, que es lo que dijo el programa después, las extorsiones, también va por ese lado. Y también va por la otra parte eh, encriptar también la información pues para que la gente no la pueda ver. Esos son los virus, pues virus que se hacen para obtener para hacer esos daños maliciosos a las personas, pero eso va más para las empresas. Para el primero, que es el más común, que es el de hackeos a las cuentas bancarias. Eso es lo más común, pues, eso es lo que yo más hay en el mundo. No más. Listo, Daniel. Muchas gracias. Ese se llama daño informático, ¿cierto? Cuando instalan un software malicioso y lo que se busca es dañar la información que se tiene en la empresa, ¿sí? Y con base en eso, pues se pueden incurrir. Tengan en cuenta algo, muchachos, que hay algo que se llama concurso homogéneo de delitos. Cuando usted comete un delito de esos, no solamente con un hecho puede cometer uno solo, sino que pueden ser varios delitos a la vez. Ejemplo, usted accede a una red, digamos, de Bancolombia, accede a ella, ¿cierto? Una cosa es acceder y otra cosa robarse el dinero. Entonces mire que hay dos delitos. Entonces, en la medida que vamos avanzando, podemos ver que esos delitos pueden ser muy comunes a la explicación que va a dar el compañerito, porque van de la mano, como les dije. Yo el hecho de que acceda a la red de sistema del banco y entonces hurte un dinero de allí, entonces mire que hay dos delitos totalmente diferentes que vamos a ir viendo. Ese se llama daño informático. Sigue Alexander. Alex. ¿Dónde está? Daniel Arcila, ya. Uso de software malicioso. David Ernesto. Buenas noches. Hola, David. Profe, pues tuve unos problemitas técnicos, pero entonces yo les voy contando por aquí y yo le envío si quiere a usted la información que yo tengo. Que tengo un documento. Listo, está bien. Cuéntenos pues qué fue lo que vio usted por allá. Listo, entonces la ley dice: uso de software malicioso, el que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, los verbos rectores que yo encontré en este caso fueron producir, traficar, adquirir, distribuir, vender, enviar o extraer. Sí, son muchos. Entonces, el software malicioso, también conocido pues como el malware, son programas que contienen virus u otros programas que tienen pues como fin realizar algún tipo de efecto dañino, bien sea destruir, extraer información, modificarla. Listo, entonces a continuación yo les voy a hablar pues, de algunas de las 5 pues modalidades que se están presentando actualmente, pues las que más tienen auge. Entonces tenemos el criptohacking. Esta modalidad ha surgido pues a causa del auge que están tomando las criptomonedas en la actualidad. Entonces, ¿en qué consiste esta modalidad? Que es a través de un software malicioso robar potencia de procesamiento del equipo de cómputo, y esta se utiliza para realizar minado de criptomonedas en la red.
Entonces, luego tenemos el adware, que es un tipo de código malicioso que se oculta dentro del ordenador y de acuerdo a los hábitos de navegación de los usuarios nos va mostrando publicidad. Esta también se está utilizando mucho. No sé si el profe o algún compañero ha notado que a veces uno habla, no, yo quiero de pronto comprar esto, comprar un celular, y coincidencialmente lo que son en el navegador o en las redes sociales nos aparece publicidad sobre el artículo pues, que nosotros queremos adquirir o del que hemos. David, no le escucho. David, ve, ahí Ernesto. David, no le escucho, se le perdió la comunicación.